¿Para qué tomar clases con las herramientas de Access Consciousness? ¿Qué sentido tiene para las personas tomar clases con las herramientas de Access Consciousness? Hola, ¿qué tal? Buenos días, queridos. Bienvenidos al día número 9 de agosto de 2023. A este live matutino. Bienvenidos. Yo soy Sergio Juárez y soy facilitador certificado de Access Consciousness. ¿Qué sentido tiene para mí seguir tomando clases con las herramientas de Access Consciousness? ¿Qué sentido tiene para mí? Hazte esta pregunta. Y no hago esta pregunta para que tengas una respuesta específica, sino para que se muestren para ti las posibilidades. ¿Qué sentido tiene para ti tomar clases con las herramientas de Access Consciousness? Y reconócelo. Si tú ya has tomado alguna clase con las herramientas de Access, sabes de lo que se tratan, sabes de qué van las clases, o si has tomado con diferentes facilitadores, has estado percibiendo la energía de cada uno de ellos y la propuesta que cada uno de ellos te hace. Entonces, ¿qué sentido tiene para ti tomar clases con las herramientas de Access Consciousness? Y si hay algo que está viniendo a ti en este momento, me gustaría escucharlo, leerlo. Bien, mientras me responden, mientras me dicen buenos días, vamos a activar el proceso energético de la eliminación y erradicación de la desertificación microbiótica de la dermis y la actualización de la dermis regenerativa macrobiótica para el cuerpo y la tierra. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos demasiadas. Ok. Un proceso energético completo se hace de esta manera, como lo acabamos de hacer. Dices el proceso y luego dices el enunciado aclarador. Y esto hace que la energía se active en tu cuerpo o en ese espacio de conciencia en el cual tú estás permitiendo que se active. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿qué sentido tiene tomar clases con las herramientas de Access Consciousness? La verdad que no, soy nueva en estos procesos, ¿ok? No tiene ningún sentido entonces, querida. No tiene ningún sentido tomar una clase con las herramientas de Access Consciousness. Miren, yo les voy a contar un poquito de mi experiencia al inicio de integrar estas herramientas en mi vida. Al principio, bueno, como les he contado, yo venía de muchas otras, muchos otros espacios que también eran espacios de conciencia, pero venía desde la estructura. Por ejemplo, estudié música y fui músico profesional. Y este proceso fue desde los 14 años hasta los 40 años, más o menos. Hace 5 años, hasta los 44 años, más o menos. Este proceso energético, de este espacio energético de la música, pues me llevó a reconocer la música desde muchos ángulos. Y tal vez muchas personas piensan que la música es mm, como un don, pero en realidad es una capacidad que las personas desarrollan y que tienen que invertir mucho tiempo, tienen que invertir recursos y al final cada quien va descubriendo, cada músico descubre su propia estructura. Pero la música, en un punto, en una parte de la música, hay una estructura muy, muy clara. O sea, la música es estructurada. La música no es un don, es una capacidad que desarrollan las personas y la convierten en una habilidad y que hay algunas personas que llegan a un grado de habilidad impresionante y otras a lo mejor no tanto, ¿no? Pero se quedan en algún momento, en algún lugar de este desarrollo de la habilidad. Eh, es muy estructurada la música. Luego me dediqué al yoga. Bueno, antes del yoga me dediqué a la educación, a la gestión cultural, a la gestión desde los espacios públicos. Fui servidor público y entonces ahí la estructura es todavía más rígida porque es una estructura burocrática. Entonces yo estuve transitando de estructura en estructura burocrática. Eh, mi vida era muy estructurada y luego entré en un estilo de yoga que aunque el yoga parece también muy libre, el yoga es muy estructurado.
Y no solamente como parte física, como la etapa física del yoga, sino el yoga tiene muchas etapas. Una de estas etapas es el Jnana Yoga, que es como el yoga del conocimiento, el yoga de las personas que se dedican a estudiar. No solamente la parte física o anatómica o kinestésica del movimiento del cuerpo, sino también muchas otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con los mantras. Los mantras son toda una línea de estudio del yoga, la mantralización, pero no la mantralización esta de vamos a juntarnos y vamos a tocar mantras. Esa es una forma de hacer mantras, pero hay otra parte del yoga donde estudias con mucha seriedad, ¿no? Todo esto. El mantra, el conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces yo venía de un mundo bien estructurado. Mi vida era estructura tras estructura tras estructura. Entonces llegar al punto de las herramientas de Access y a la facilidad me costó mucho trabajo. La facilidad en mi vida no había existido como, bueno, había existido, ¿no? Pero no como una posibilidad para crear mi vida desde ese lugar. Había existido en algunas cosas, en lo que me gustaba, en lo que me divertía, pero la facilidad de integrarla a mi vida, nunca la había integrado. La había integrado de maneras totalmente diferentes a como lo propone Access. Access, bueno, si conoces el mantra de Access, todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Sabes que la facilidad es una energía que está ahí desde el principio. Entonces, algo de lo que más trabajo me costó integrar a mi vida fue la facilidad. La facilidad de, de cómo las cosas podían crearse desde un lugar diferente, que no era la complejidad de esta realidad, que no era lo difícil o la dificultad de esta realidad. A ver, déjenme el aldeo mientras les sigo contando. La verdad es que no soy nuevo en estos procesos. Expandir la conciencia, excelente día. Sí, desde que te escucho me está generando las ganas de hacerlo. Mónica, querida, todos mis lives, al final digo los anuncios parroquiales y digo todas las clases que tengo y digo todas las actividades en línea y presenciales que hago. A veces viajo a otras ciudades para dar clases, como por ejemplo la semana pasada antepasada que fui a Zacatecas a dar clases presenciales de las herramientas de Access Consciousness, que son las barras, facelift, procesos corporales. Este fin de mes voy a ir a Querétaro. Siempre estoy dando clases y aquí siempre les estoy compartiendo todas las clases que tengo. Si tú estás en mis redes sociales o te das un clavado en mis redes sociales, puedes encontrar los flyers de todas las clases que tengo en línea. Sí, hay clases. No sabía que había clases, dice Mónica. ¿Ok? Em, sí, he visto que estás por aquí comentando, Mónica. Ok, entonces les sigo. Les estaba leyendo. Quiero más de Access, ha traído muchos cambios en mi vida y cómo me siento. ¿Cuándo vienes a Ciudad de México? Ah, ¿cuándo? Dime, Lore, ¿hacemos algo? ¿Organizamos clases por allá? Ok, entonces, chicas, para mí la facilidad no estaba contemplada en mi radar. En mi radar energético, la facilidad no formaba parte de mi vida, ¿no? Probablemente había muchas cosas que sucedían con facilidad, pero para mí no tenían valor, porque lo que tenía valor para mí era todo eso que demostraba con la fuerza y con la dificultad y con la disciplina con la que hacía las cosas. Entonces, me costó mucho trabajo cuando empecé a leer libros de Access, cuando empecé a tomar clases de Access. Yo decía, ¿qué? ¿Ya con esto? O sea, ya en un día ya soy practicante de las barras, en un día tomo una clase en un día y ya soy practicante de facelift. Entonces, integrar la facilidad a mi vida fue un proceso que me llevó mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo a mí. Me llevó casi un año. ¿Por qué? Pues porque yo quería entender cómo funcionaban las herramientas. Yo quería entender cómo funcionaban los procesos verbales, cómo funcionaba todo. Cuando yo empecé a hacer uso de las herramientas de Access, no había muchos libros en español, había unos cuantos. Y por supuesto que los leí todos, ¿no? Siendo Tú cambiando el mundo, El Club de los Caballeros, Salón de Féminas. Esos son de los que me acuerdo ahorita en español. Pero luego encontré algunos otros libros en inglés. Y si en español no entendía nada, en inglés menos, porque yo decía, es que esto tiene errores de sintaxis, o sea, esto tiene errores
de traducción, errores de sintaxis. Los que están traduciendo esto no traducen bien y además los libros no tenían diseño editorial. Imagínense, yo venía de un mundo en el que todo formaba parte de la creación. O sea, un libro sin diseño editorial, pues era como alguien que se le había ocurrido escribir algo y lo había impreso con fotocopias. Y esa era la sensación que a mí me daban los libros de Access, como que estaban hechos sin el rigor de los procesos editoriales. Ajá, no tenían nada de lo que tiene que tener un libro desde un proceso editorial. El orden editorial, la estructura editorial, etcétera, etcétera. Todo este proceso, ¿no? Aparte, yo venía de muy fresquito de todo eso, porque había hecho varias cosas en el lugar en el que yo trabajaba que tenían que ver con esto. Yo había trabajado muy de cerca con editores. Entonces, todo eso me conflictuó y me distraía mucho. Hasta que en un momento reconocí que el estar leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo había surtido un efecto en mí. El haber leído tantos aclaradores, el haber leído tantos procesos verbales, el haber leído tantos libros, ¡pum! De repente, ¡pum! Mi vida cambió y yo no me di cuenta. A ver, las leo. Desde que regresé del fundamento, ando en modo, no es mi, hashtag no es mi pedo. Así es, querida. Yo ando en lo mío, ya no me clavo en lo que hacen los demás. ¡Wow! Pero entonces la estructura y la organización. Ok, yo estoy hablando de mi experiencia en este sentido, Lorena. No estoy diciendo que esté mal la estructura y la organización. Lo que estoy diciendo es cómo eso limitaba mi recibir, ¿sí? Cómo eso limitaba mi recibir. Por ejemplo, desde que yo empecé a tomar clases de Access al día de hoy, Access se ha transformado completamente. Ahora Access tiene una estructura muy grande, porque hay mucha gente haciendo uso de estas herramientas. Hay mucha gente tomando clases. La base de datos es impresionante. Imagínense, está en más de 170 países. Todo eso requiere una organización, ¿sí? Y esa organización es un sistema. Entonces yo reconocí también que en mi vida la estructura había sido en algunas partes muy rígida, pero en otras partes había sido un sistema orgánico. ¿Cuál es la diferencia entre una estructura rígida y un sistema orgánico? Pues solo mira tus manos. Esto es un sistema orgánico. Hola, hola, Karina. Y por acá en Instagram a todos, hola. Esto es un sistema orgánico. ¿Qué contiene esto? Contiene articulaciones, se puede mover, es flexible. Tiene músculos, tiene ligamentos, tiene tendones, tiene un sistema de nutrición que lo está nutriendo constantemente, forma parte de un todo. Entonces, no, la estructura no está peleada con la conciencia, la estructura forma parte de la conciencia, pero la estructura no es la conciencia, ¿sí? La organización forma parte de tus creaciones, la organización forma parte del todo, pero no es la organización el fin, ¿sí? Yo había estado viviendo desde esta confusión de creer que la estructura y la organización eran el objetivo para poder crear tu vida. Y no es así. Esto solo es un medio. Este es el medio para poder tomar cosas, ¿sí? Para poder tomar mi cafecito. Esto es el medio para poder acariciar, para poder defenderme. Es el medio para poder hacer algo con ello. Entonces, la conciencia con las herramientas de Access, queridas, es mucho, mucho más de lo que la mente cognitiva puede entender. No, no está mal la estructura y la organización, querida Lore. Lo que no está padre es que bases tu vida en esa rigidez de la estructura y la organización. Porque la organización de los sistemas orgánicos se va transformando. Esta mano no es la misma mano de cuando tenía 15 años o 10 años. Esta mano es completamente diferente. Antier le estaba compartiendo a una persona que, por ejemplo, en el yoga hacemos este tipo de posturas con las manos. Hay una postura en la que tus dedos hacen esto. Y entonces yo le dije, hazlo. Y entonces dice, ¡ay, duele! Y yo, no, no duele. Claro, a mí no me duele porque yo tengo años haciéndolo, ¿sí? Y levanta tus brazos, ¡ay, duele! Y yo, no, no duele. ¿Por qué? Porque yo tengo años haciéndolo. Entonces, mi sistema, mi forma de organizar mi cuerpo me ha permitido tener el cuerpo que ahora tengo. Y si yo les dijera algo, o sea, yo tengo 49 años
Y mi cuerpo funciona como cuando tenía 20, 25 años, así siento mi cuerpo en este momento. Mi cuerpo funciona y en todas las áreas de mi vida, y si no es que mejor. Entonces, ¿qué pasa con los sistemas? Los sistemas no son lo que define tu vida. Los sistemas están a tu disposición. Por supuesto que los sistemas tienen que irse transformando, las estructuras tienen que irse transformando. Ay, como que ya la energía se está yendo hacia otro lado y no es lo que yo les quería mostrar, pero la cosa es esta. Cuando integré las herramientas de Access Consciousness a mi vida se liberó de la rigidez y permitió la expansión de mi propia vida, la expansión de la forma en la que yo estaba disfrutando de mi vida. Eso es lo que para mí funciona. ¿Sale? Y eso es lo que yo les quería compartir. Entonces, ¿para qué seguir tomando clases de Access? En mi caso, bueno, yo como facilitador certificado de Access, tengo requisitos que tengo que cubrir para poder seguir manteniendo mi licencia. Yo tengo una licencia en Access, igual que todos los demás facilitadores, o varias licencias, ¿no? Dependiendo de las especialidades que tengan. Yo tengo 3 licencias, por ejemplo, la de facilitador certificado y la de X-Men y la de la voz correcta. Hay quienes tienen más licencias o especialidades. Yo tengo que seguir tomando algunas clases para mantener estas licencias, pero más allá del tengo que, como requisito, mi vida se catapulta cada que tomo una clase de Access. Cada que doy una clase de Access, cada que doy un fundamento, mi vida cambia. Por ejemplo, ahorita estoy dando el taller del Club del Libro, Cómo Convertirse en Dinero. Y mi relación con el dinero se transformó. Hace 4 meses que empecé con este club al día de hoy. Acabo de terminar un programa de los 5 grandes. Y aunque había tomado clases y clases y clases, buenos días, Susana, buenos días a todas las que están entrando. Aunque había tomado clases y clases en donde se mencionan los 5 grandes, la facilitación de esta última clase que di la semana pasada me mostró una conciencia de los 5 grandes que era impresionante. Es como mirarlos en todo lo que existe. Es más, detonó en mí incluso el volver a escribir. Había dejado de escribir ya desde hace algún tiempo y he vuelto a escribir. Sí, normalmente escribo, algún día publicaré lo que escribo, pero en este momento solamente retomé lo que escribo. Había dejado de escribir. Entonces la conciencia de los 5 grandes detonó para mí la magia de volver a escribir. Acabo de dar un fundamento hace unas 3 semanas, un fundamento con muy poquita gente, muy 1 a 1 casi, ¿no? Muy facilitación 1 a 1. Y, y ese fundamento me dio una conciencia de muchas cosas en mi vida, del cómo he estado funcionando. Entonces, cada clase que yo facilito, cada clase que yo recibo, catapulta mi vida. Y de verdad, honro mucho a las personas cotidianas porque a veces digo, wow, he cambiado tanto y estas personas siguen ahí. Sí, por ejemplo, cuando veo a mi familia, a veces los veo y veo que me ven así como de, ¿y este güey qué está haciendo ahora? ¿Por qué se ve tan diferente? ¿Por qué es tan diferente? ¿Sabes? A veces, por ejemplo, a veces veo a mis padres, ¿no? Y a veces veo a mis padres y es como, la energía de mi padre es tan diferente conmigo a hace unos años. La energía de mi madre, no, no tanto, porque a lo mejor mi madre es como un poquito más, pues eso, o sea, está mucho más definida, mucho más metida en su definición de sí misma. Pero, por ejemplo, yo veo la energía de mi padre y digo, wow, ¿cuánto ha transformado su energía en relación a mí? O sea, sí, sé que sigue siendo mi padre en el sentido biológico, pero lo que puedo ver en él es a una persona. Lo que puedo ver en él es a un ser humano, a una persona, a alguien con su propia historia. Y entonces, todas las mentiras que me conté algún día de mi vida, todas las mentiras que algún día me conté respecto a mi relación con él, ahora las puedo ver de una manera tan básica, tan simple, que he dejado de ver a una persona como si fuera mi padre y he empezado a ver a la persona que está ahí. Eso para mí es un regalo. Ver a las personas, más allá de tus relaciones con ellas, ver a las personas como lo que realmente son. Honrarlas, honrar sus elecciones, incluso si su elección es joder su propia vida. Todo eso se transforma y todo eso se transforma día con día, con día, con día en el espacio de las herramientas, de la encarnación de las herramientas a través de las clases de Access. Entonces, pues eso.
Esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, queridas, queridos. Mi relación con el dinero, no, eso es impresionante. La forma en la que me relacionaba con el dinero hace 5 años a la forma en la que me relaciono el día de hoy. El día de hoy, em, a ver, les digo un poquito, por ejemplo, para mí el dinero era una energía que yo despreciaba en mi vida. Y es impresionante. Y ustedes pueden decir, ¿cómo es que desprecias una energía como el dinero en tu vida? Si la necesitas. Pues sí, la generaba dinero, ahorraba. El generarlo nunca me costó trabajo, pero era algo que no me permitía disfrutar. Yo no disfrutaba mi relación con el dinero. Yo no disfrutaba del dinero. Lo usaba como un mal necesario. ¿Sí? Ok, hay que tener dinero, es tener esta realidad. Y entonces decía, no, es que las cosas no se deben de hacer por dinero. Entonces yo lo que hacía era generar una resistencia y un rechazo hacia el dinero. Al mismo tiempo lo generaba, pero al mismo tiempo no lo disfrutaba. Y hoy en día es una forma tan diferente la que me relaciono, por ejemplo, con el dinero, con la energía del dinero, con las personas, con el otro género, ¿sí? Con el propio género. Hay un infinito de distancia entre el día que Access llegó a mi vida y el día de hoy. Y es por eso que yo elijo seguir recibiendo, no tomando de, ¿sí? Sino seguir recibiendo de las herramientas de Access Consciousness, seguir compartiendo las herramientas de Access Consciousness, seguir encarnando estas herramientas, seguir expandiendo mi conciencia en relación a estas herramientas y en relación a todo lo que puedo hacer con ellas en mi vida al integrarlas. Seguir compartiendo el espacio de conciencia con las personas que están dispuestas a ir por más. Mi vida, a ver, déjame te leo, Aide. Mi vida cambió por completo con las herramientas de Access. Y mi cuerpo ni se diga. Gracias, Aide, por traer esa energía. Mi cuerpo ni se diga, chicas, chicos. Yo creía que tenía el tema del cuerpo resuelto porque yo hacía yoga. Sí, yo decía, no, yo no me voy a meter a esas clases de procesos de cuerpo porque no me hacen falta. Y lo dejé al final. De hecho, lo último que cubrí como requisito dentro de mi licencia como facilitador certificado fueron las clases de procesos de cuerpo, porque yo creía que yo no tenía un tema con el cuerpo. No, cuando integré al cuerpo fue cuando, ¡boom!, todo se catapultó en mis elecciones y y la conciencia con los cuerpos se abrió, se expandió. Y ahora sé que tengo una conciencia con mi cuerpo y con los cuerpos que no había reconocido en el pasado. Y esa magia de la conciencia con los cuerpos es un súper regalo. Porque, bueno, descubrí también X-Men, ¿no? X-Men como la línea de especialidad que tengo en Access. Y me di cuenta de que los cuerpos de los X-Men funcionan diferente a los cuerpos del resto de las personas. Y esa conciencia me permitió recibir la potencia que mi cuerpo es. Yo no me había dado cuenta, por ejemplo, cómo mi cuerpo facilitaba en una clase. Igual que yo facilitaba en una clase, entonces mi cuerpo lo estaba haciendo. Pero en Access me di cuenta, o dando clases de Access me di cuenta, pero esto es algo que mi cuerpo había hecho toda la vida. Entonces, imaginen un concierto de piano. Pues el cuerpo es el que está sosteniendo el concierto. Tú lo estás ejecutando, tú estás ahí, pero el cuerpo es el que está sosteniendo. Imagínate una audiencia con 200, 300 personas en un concierto, a lo mejor no muy grande. Tu cuerpo está sosteniendo eso energéticamente. Lo hace en un diálogo constante y continuo con el resto de los cuerpos de ese lugar. Y no es lo mismo estar tocando así, todo rígido, que estar tocando en un espacio de relajación. Entonces, el cuerpo forma parte y los músicos lo hacen. Todos los artistas escénicos lo hacen. Entonces, esa conciencia se expandió cuando yo tuve conciencia de mi propio cuerpo. Y ahora se los estoy diciendo de una manera muy simple, tal vez, pero no es solamente el darme cuenta, es el reconocer el regalo que es el cuerpo. Es una especialidad, Lorena. X-Men es la especialidad de Access en la que se hace referencia a todas las personas neurodivergentes. Neurodivergentes son todas las personas que no son neurotípicas. Y en los neurodivergentes entran un montón de etiquetas, como por ejemplo los autistas, como por ejemplo eh, autismo, esquizofrenia, trastornos por déficit de atención, bipolaridad, trastornos por hiperactividad, todo lo que son una etiqueta de esta realidad
a esas personas que son neurodivergentes, en Access se les conoce como X-Men. Se les dice de manera cariñosa. Ajá. Y esa es una de mis especialidades en Access. Ahora déjame te leo, Mónica. Mi vida está empezando a cambiar, por eso te veo. Te escucho y no quiero entender por qué me pasa porque me pasa lo mismo que te pasó a ti. Hay cosas que quiero entender y pues no. Yo soy actriz. Ah, wow, qué padre. Me encanta, ¿sabes qué, Mónica? Me encanta cuando hay artistas que se acercan a Access, porque su magia se expande. Hay cosas que quiero entender y pues no. Yo soy actriz, así que entiendo lo que dices cuando empezaste y la facilidad. Sí, mucha gente piensa que el arte es como bohemio, ¿no? Como que, se le da a ser músico, se le da a ser poeta, se le da a ser actriz, se le da a ser actor, se le da a ser pintor. No, no ven todo el trabajo que hay atrás, las miles de horas, nalga, decía uno de mis maestros. ¿Sabes cuántas horas nalga hay en un concierto de un pianista? Decía él, horas nalga porque pues tienes que estudiar frente al piano sentado, ¿no? Entonces eran miles de horas nalga para que tú puedas escuchar un concierto de 1 hora. Y la gente no sabe que eso es, pues es un trabajo, es una disciplina que hay que seguir. No solo es el talento, sino que es la disciplina. Entonces me encanta cuando hay artistas que se acercan o personas que viven desde mundos disciplinares y se acercan a Access. ¿Por qué? Porque no es que se rompa la estructura de sus mundos disciplinares, sino que se expande, ¿sí? Se expande y entonces la estructura desde la que están funcionando les queda apretada y entonces tienen que expandirse para poder disfrutar de una manera diferente de eso. Ok, dice Rosalía, mi vida ha cambiado de una manera impresionante desde que conocí a Access. Sí, querida, y desde que nos conocimos, también, yo he percibido tu cambio. Entonces, la vida cambia, chicas, chicos. La vida cambia cuando estamos dispuestos a cambiar la vida, ¿sí? Parece absurdo, pero es que la vida cambia cuando tú estás dispuesto a cambiar tu vida. No cuando afuera cambia algo, sino cuando tú estás dispuesto. ¿Sí? Tus relaciones mejoran no cuando los otros mejoran. Les acabo de decir con mi padre. O sea, mi relación con mi padre cambió no cuando él cambió, cuando yo estuve dispuesto a funcionar desde puntos de vista diferentes. Yo cuando era adolescente no podía estar media hora con mi padre. No lo aguantaba. Y todo esto ha llevado un camino, ¿no? Yo me acuerdo de los primeros ejercicios que empecé a hacer con meditación. Sí, ejercicios meditativos, ejercicios desde este mundo que era el hinduismo, pues había muchas cosas en las que me dejaban tareas para hablar con mi padre, con mi madre, y entonces empezar a cambiar esa relación. Yo me acuerdo la primera vez que le pedí a mi padre, le dije, tengo una tarea, tengo que hacer una meditación que incluye que tú me des tu bendición. Y me acuerdo que fui a casa de mis padres y hablé con ellos. Y mi madre, pues toda la vida me había dado sus bendiciones, ¿no? Cada que me iba yo viví mucho tiempo en Morelia, entonces cada que venía de vacaciones a San Luis y me regresaba, pues mi madre, ya saben, taca, 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 toda la bendición. Pero mi padre siempre era como un abrazo, nos vemos, que te vaya bien y todo. Era como mucho más de hombres, ¿sí? Entonces me acuerdo el primer día que le pedí a mi padre, le dije, ¿sabes que tengo una tarea? Y tengo que hacer 15 días una meditación y tú me tienes que dar tu bendición todos los días. ¡Wow! El primer día no aguantó. O sea, el primer día rompió en llanto. Wow. Y eso fue como una estructura que se rompió. Sí, una estructura de diálogo entre él y yo. Entonces, ese llanto de él, yo no lo entendí en ese momento. Fue, wow, tanto trabajo te cuesta esto. Y no en un sentido negativo, sino era como, ¿cuántas emociones hay ahí estorbando en mi relación contigo? Y el primer día le costó mucho trabajo. O sea, ni siquiera podía hablar del llanto, pero al mismo tiempo era un llanto y era gozo, porque él estaba rompiendo una estructura en sí mismo. El segundo día le costó menos trabajo, el tercer día menos,
El cuarto día fui a verlos, comí con ellos y ya cuando me iba, a mí se me olvidó. Y él fue el que me dijo, hey, hey, tu bendición. Y yo, wow. Entonces, sí, todo esto fue antes de Access. Cuando llegó Access a mi vida, claro, ya habían pasado muchas cosas en mi propio camino, pero el hecho de relacionarme como me relaciono hoy con ellos, de honrarlos, de honrar el que no quiero que cambien, el que no quiero ni busco que sean diferentes a lo que son, ni ellos, ni mis hermanos, ni mis parejas, ni las relaciones que he tenido en mi vida, ni nadie. Esa cosa de honrar lo que las personas son, no lo había tenido nunca, nunca. O sea, esa cosa de ver a las personas sin el juicio, de querer que sean diferentes, sobre todo a las personas que quieres, las personas que quiero, sobre todo a las personas que significan algo para ti. Eso está bien cañón. Para mí eso está bien cañón. Por eso sigo cada día escuchando clases, tomando clases. Por eso elijo seguir adelante en este espacio y en este camino que a mí me ha dado mucho, que a mí me ha cambiado la vida. Te leo, querida. Sin saberlo, mi cuerpo era el receptor de cosas raras que yo misma le daba. Ahora mismo no es el cuerpo de hace 5 años. Por supuesto, yo tampoco. Sí, así tal cual. Somos nosotros los que podemos ejercer esta magia. Y bueno, pues llego a los parroquiales, queridas, queridos. ¿Sale? Ya les compartí un poco más sobre el por qué yo hago lo que hago. ¿Sí? El por qué yo sigo tomando clases de Access, el por qué yo sigo pagando por facilitaciones, el por qué yo sigo recibiendo de otros facilitadores, el por qué yo sigo compartiendo esto. Porque para mí es algo que ha cambiado mi vida de una manera pragmática, totalmente pragmática. Y no lo había logrado con nada más de lo que había hecho. Y he probado muchas cosas. Ajá. Cosas que yo consideraba que tenían un rigor científico, ¿no? O un rigor metodológico, como las escuelas iniciáticas, como las escuelas de yoga, como los diplomados formales de yoga, como el arte, como la filosofía, como la psicología, como la administración pública, inclusive. Todo eso que para mí había sido una estructura y que yo decía, no, es que, a ver, vamos a hacer las cosas bien, no vamos a andar con mamadas, vamos a hacer las cosas bien. Y entonces yo buscaba donde creía que iba a encontrar esa estructura sólida. Y un día me encuentro con algo que funciona totalmente diferente y entonces lo rechazo. Lo primero que vino fue el rechazo. Y lo siguiente fue, wow, la relajación, la facilidad y el cambio que le propició a mi vida, el hacer uso de estas herramientas. Y cada vez más, porque por ejemplo, al principio de todo esto, yo también creí que tenía que crear una imagen como facilitador. Yo creí que tenía que crear esa imagen para poder mostrar funcionando como funcionaban otros facilitadores. ¿Y qué creen? Intenté ser como ellos. Intenté ser como los facilitadores que admiraba. O sea, volví a caer en la estructura. Volví a caer en la estructura de ser como fulanito, como fulanita, y ellos siguen funcionando así. O sea, ellos tienen esa forma de funcionar. No quiere decir que esté mal, quiere decir que yo no soy ellos. Quiere decir que yo soy yo y desde el ser yo es desde donde puedo compartirme, no desde el fingir ser otra persona, no desde el fingir ser feliz, no desde el fingir ser zen. Soy todo menos un zen, soy todo menos un neutral, soy todo menos un lo que sea, aunque también lo puedo ser, aunque también por momentos lo puedo elegir y lo puedo ser. Entonces, esta cosa de fingir ser alguien más o de seguir los pasos de alguien más, vamos a ponerlo en otras palabras, seguir los pasos de alguien más, tampoco me funcionó a mí, tampoco me funcionó. Entonces, en algún momento reconocí que era por otro lado y entonces me relajé todavía más y empecé a recibir todavía más de mí, de Access, de los demás, de las personas que eligen recibir de mí, de las personas que no eligen recibir de mí y de todo y de todos. Y por eso es que yo sigo eligiendo, queridas y queridos, hacer uso de las herramientas de Access, ¿vale? Ya lo compartí. Esa es la energía que se mostró el día de hoy.
y duró un buen este live. Entonces, para quienes elijan compartirlo también, ya lo saben. Y bueno, ahora vienen los parroquiales. Para quien dijo que no sabía que había clases de Access, Mónica. Ok, hay parroquiales el día de hoy. Chicas, chicos, tengo un programa de 21 días de jales energéticos que se llama Magia Ilimitada. Es todos los días a las 7 de la mañana, desde el 1 de agosto hasta el 21 de agosto. Este próximo 18, 19, 20, 18 al 21 de agosto, tengo una clase programada de fundamento en Sabinas, Coahuila. Para quienes ya hicieron su clase de las barras, pónganse en contacto conmigo o con mi host por allá en Sabinas, que es Wendy Zavala. Ella es mi host y va a ser la segunda vez que voy a estar por allá. Hace algunos meses estuve dando clases de barras y facelift y procesos corporales. También tengo clases de barras, facelift y un intercambio el fin de mes en Querétaro. Y mi host de Querétaro es Lulu de Shanti Studio, Shanti Holístico. Ella es quien les puede dar toda la información. Y de todos modos, miren, mándenme un mensaje y se les da toda la información de lo que ustedes requieran. ¿Va? ¿Qué más tengo? El fin de mes también tengo el programa Bye Bye Big Five, que es un programa de 3 noches de facilitación verbal, desde los que disolvemos toda la inconsciencia en relación a los 5 grandes, que son estructuras que se descubrieron recientemente en Access Consciousness y que tienen que ver con la limitación de esta vida. Esta edición que sigue es para trabajar específicamente el dinero. ¿Qué otro programa tengo? Creo que ya son todos los programas. Jales energéticos. El programa de cómo convertirse en dinero, también. Bye Bye Big Five, fundamento, barras, ¿y qué más es posible? Oigan, y les invito el próximo jueves, mañana jueves, a las 9 de la noche, hora del centro de México, 10 de la noche, hora de Perú, o sí, de Perú y de toda esa región. Voy a tener un live con mi host de Perú. Próximamente les estaré compartiendo también las clases que voy a facilitar en Lima. El tema de este live es cuerpo, dinero y espiritualidad. Es un live nocturno. Quienes no puedan estar ahí, se va a quedar grabado también. Lo voy a compartir por Facebook y por Instagram. Entonces, para quienes lo elijan, bienvenidos. Mañana a las 9 de la noche, hora del Centro de México, 10 de la noche, hora de Lima, Perú. Vamos a hablar con mi querida Carla. Carla es instructora de yoga también, igual que yo, y también está metida en todo esto de Access desde hace algunos meses y bueno, cada vez va más para allá. Ella también tiene por ahí muchos proyectos con Access Consciousness y ella está abriendo un espacio en Lima, un espacio para la facilitación desde las herramientas de Access. Entonces, próximamente estaré por allá también compartiendo, facilitando las clases de fundamento, barras, facelift, probablemente la voz correcta, probablemente X-Men, todavía estamos en la estructura de la agenda. Pero bueno, por lo pronto este próximo jueves a las 9 de la noche y 10 de la noche hora Perú, les invito a que vengan a compartir con nosotros sobre dinero, cuerpo y espiritualidad. ¿Qué más es posible? Vale, chicos, chicas, gracias y hasta mañana. O hasta la próxima, no sé cuándo. Chao.